informativo. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Bienvenidos. Hay incertidumbre en Bolivia tras la renuncia de Arturo Espinosa, el funcionario mexicano que se estaba desempeñando como jefe de la misión de la OEA que audita las elecciones en ese país. Su dimisión tiene lugar después de que el Tribunal Supremo Electoral aprobara el acta final de las controvertidas elecciones presidenciales, ratificando la victoria del presidente Evo Morales en primera vuelta. De manera sorpresiva, el enviado de la Organización de Estados Americanos para coordinar la auditoría sobre los resultados de las elecciones en Bolivia, Arturo Espinosa, informó que daba un paso al costado. En su cuenta de Twitter explicó su decisión. He decidido retirarme de la auditoría para no comprometer su imparcialidad. Debí informar a la OEA sobre manifestaciones públicas previas acerca del proceso electoral en Bolivia. En días recientes, el funcionario había publicado 2 columnas en las que cuestionaba la reelección y la ampliación de mandatos presidenciales. Además, había puesto en tela de juicio la transparencia del proceso electoral boliviano. A pesar de que la constitución de aquel país únicamente permite la reelección presidencial por 2 periodos consecutivos, pues parece que el afán de perpetuarse en el poder es el mismo. En el texto, Espinosa argumenta cómo el presidente Evo Morales decidió desobedecer el mandato popular del referéndum de febrero de 2016, que lo habilitaba para competir por un 4º mandato. Evo Morales ha buscado hacer todos los vericuetos posibles para mantenerse en el cargo desde 2006. La noticia ocurre después de que el Tribunal Supremo Electoral oficializara el triunfo de Evo Morales en primera vuelta. La oposición, liderada por Carlos Mesa, quien quedó en segundo lugar en los comicios presidenciales, rechazó el informe de las autoridades electorales y aseguró que se trata de lo que ha calificado como la consolidación del fraude. La firma del acta de cómputo nacional por el Tribunal Supremo Electoral demuestra que la voluntad de Evo Morales es consolidar su fraude electoral en Bolivia sin escuchar al pueblo. Es además una agresión a la buena fe de la comunidad internacional. Mientras en las calles de las principales ciudades del país continúa la convulsión social por el descontento de gran parte de la ciudadanía que desconoce la victoria en las urnas del líder indígena. Y en medio de la incertidumbre política está el dolor de familiares y amigos de los caídos en las protestas. Ayer dieron el último adiós en Santa Cruz a las 2 personas que perdieron la vida en medio de las protestas en rechazo a lo que califican como un fraude electoral. Santa Cruz en Bolivia estaba de luto el viernes, tras el fallecimiento de 2 opositores a balazos en enfrentamientos del miércoles mientras bloqueaban una calle en el poblado de Montero, a manera de protesta por la reelección del presidente Evo Morales. Y como decimos, tenemos 2 muertes y estamos con bronca. Los jóvenes son los que están poniendo el pecho. Un mensaje a los jóvenes: no nos dejemos, no se dejen, porque es el futuro de ellos que están en lucha y en juego. Desde que comenzaron las protestas al día siguiente de los comicios del 20 de octubre, se han registrado unos 140 heridos y 2 fallecidos, según la Defensoría del Pueblo. La oposición denuncia un fraude electoral a favor de Morales y se niega a avalar la auditoría iniciada el jueves por la Organización de Estados Americanos, por considerar que se trata de una maniobra de distracción para que el presidente obtenga un 4º mandato consecutivo. No nos respetaron el voto, no nos respetan nuestra... Entonces, y más encima vienen y nos matan a nuestros queridos amigos. Ese es nuestro sentir, esa es nuestra tristeza. Nuevas protestas comenzaron el viernes en diversas ciudades contra la polémica reelección, mientras miles de bolivianos se volcaban a los cementerios a preparar la festividad tradicional del Día de los Difuntos, que se celebra el sábado cuando llevan comida, bebida y música a los panteones, porque se cree que las almas de los muertos visitan a los vivos. El gobierno de Chile afirmó que disminuyó la violencia en las protestas en contra del presidente Sebastián Piñera. Aún con estas cifras, el número de muertos en medio del estallido social continúa en ascenso. La Subsecretaría del Interior se basó en los antecedentes entregados por los carabineros y por la Policía de Investigación. Estos últimos han reportado solo 7 incidentes graves durante la última jornada de manifestaciones. En silencio, vestidas de negro con flores en sus manos y los brazos arriba, cientos de mujeres han marchado en Chile. Esta movilización se dio bajo la consigna Mujeres de Luto. Su objetivo, hacer un homenaje a los heridos, desaparecidos y a quienes han perdido la vida durante los días de protestas en diferentes puntos del país. Vestidas de luto y en silencio,
Mujeres chilenas abrieron el viernes una nueva jornada de manifestaciones en Santiago, donde las protestas cumplen ya 2 semanas sin dar muestras de perder fuerza. Las manifestantes dijeron vestir de negro en honor a la veintena de personas que han muerto en las protestas, que además dejan unos 1.300 heridos según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Vestidas de negro porque estamos marchando por todos los muertos, por todos los que salieron a marchar y no volvieron, por todos los que el gobierno opresor haya silenciado y matado. Más temprano, la policía dispersó con gases lacrimógenos y agua a presión a estudiantes que se manifestaron frente al Palacio Presidencial de la Moneda. La marcha coincidió además con el Día de los Difuntos, conmemorado en gran parte de los países de América Latina. Respeto, porque son los fallecidos, son nuestros hijos, son nuestros hermanos, son nuestros padres, somos nosotros, son parte de nosotros. Las protestas en Chile comenzaron contra un alza de las tarifas de ferrocarril metropolitano, pero rápidamente se extendieron a un movimiento contra el gobierno y las políticas implementadas en el país. Piden una nueva constitución y reformas a los sistemas de pensiones, salud y educación, todos heredados de la dictadura de Augusto Pinochet. Debido a la crisis social, el presidente Sebastián Piñera canceló la organización del encuentro de líderes del Foro Económico APEC, así como la cumbre del clima de la ONU COP25, que ahora será en Madrid. Y avanza el esfuerzo regional por documentar los crímenes cometidos por funcionarios del régimen de Maduro. En Estados Unidos se ha realizado la reunión técnica entre los representantes de los países que hacen parte del Tratado Iberoamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para evaluar cómo se puede documentar cada caso y presentarlo en las próximas reuniones diplomáticas. A través del Twitter lo ha informado Iván Simonovic, el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia designado por el presidente encargado Juan Guaidó. Se llevó a cabo la reunión técnica con los países firmantes del TIAR. Avanzamos en la identificación de las vías legales que demostrarán la participación del régimen de Nicolás Maduro, así como sus testaferros en actividades criminales. Estamos todos los investigadores alineados y definidos en una gran coalición jamás vista en el hemisferio. Esta reunión es una señal inequívoca del compromiso de hacer lo necesario para lograr que se haga justicia en Venezuela. En Venezuela los ciudadanos quieren resolver la crisis a través del voto, así lo refleja el más reciente estudio de opinión de la firma Consultores 21. Según este sondeo, un 65% de los encuestados estaría dispuesto a participar en unas elecciones siempre y cuando estas sean competitivas. En Caracas el informe lo tiene Luis Laya. Hola, buenas tardes. En Venezuela los ciudadanos tienen opiniones encontradas. La gran mayoría de los que fueron entrevistados por NTN 24 aseguran que se debe ir a votar. Eso sí, en un proceso electoral que garantice las condiciones democráticas y que permita que haya un cambio real en el país, pues aseguran que el régimen de Nicolás Maduro tiene acabado a Venezuela. Mira, yo iría a votar siempre y cuando cambien de Consejo Nacional Electoral, porque este Consejo Nacional Electoral se ve que es un Consejo Nacional Electoral que está viciado y está parcializado al gobierno. Esto no es un consejo, para mí, desde mi punto de vista, esto no es un Consejo Nacional Electoral. Esta es una sede política más del gobierno que siempre va a dar los resultados que el gobierno les indique. Por ejemplo, a la rectora, Tibisay Lucena, no confío en ella, no creo en ella, no me transmite confiabilidad, porque en los actos políticos siempre está del lado del gobierno. Así que de manera tal que yo no iría a votar si mantenemos el mismo Consejo Nacional Electoral o si el nuevo Consejo Nacional Electoral fuera elegido por ellos mismos. No tiene sentido ir a votar. Claro, ahorita cualquier cosa que sea para cambiar la situación del país es conveniente. Claro que sí participaría. Realmente si cambiamos o no, lo ideal sería participar, o sea, esté o no esté el personal que está actualmente, pero lo ideal sería participar. Por su parte, sociólogos con los que pudimos conversar aseguran que el voto está arraigado en la conciencia del venezolano como un arma democrática, como el camino para hacer los cambios políticos en el país. Sin embargo, aseguran que hoy la situación los ha alejado de esta medida de participación, pues las irregularidades que presenta el Consejo Nacional Electoral han hecho que muchos ciudadanos no puedan tener la confianza necesaria. Sin embargo, estiman que esto pudiese revertirse de una forma inmediata o muy fácil si se dan las garantías necesarias.
Si uno ve las encuestas y el trato a diario con personas de diferentes sectores sociales, es una demanda a gritos, es una demanda de ¿qué? De salir de esta pesadilla que estamos viviendo durante 20 años, salir de ella de manera civilizada. ¿Y eso qué se traduce? A través de unas instituciones creíbles y a través de unos procesos electorales que relegitimen los poderes. Por supuesto, eso, como digo, es una demanda a gritos de la población. Entonces, en ese sentido, la disposición de la población a buscar esa salida está planteada, está ahí. El tema es que estén dadas esas condiciones favorables, uno diría ideales. No se trata de ideales, sino condiciones mínimas para que el proceso realmente sea creíble. Esta semana la Asamblea Nacional Venezolana, encabezada por Juan Guaidó, quien también ejerce como presidente encargado del país, ha iniciado los pasos para reinstitucionalizar al Consejo Nacional Electoral, para elegir a unos 5 nuevos rectores que pudiesen convocar elecciones no solamente presidenciales, sino también parlamentarias para el año 2020. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y a propósito de ese plan de renovar a las autoridades electorales, en diálogo con el programa La Tarde de NTN 24, Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, aseguró que mientras no haya un acuerdo en una sociedad altamente polarizada como la venezolana, difícilmente se va a llegar a una renovación de ese CNE para garantizar un proceso comicial que sea reconocido, aceptado por todas las partes. Es un panorama muy complejo, pero en todo caso, en este momento, la Asamblea Nacional está haciendo un llamado a la conformación de esta comisión de postulaciones, comité de postulaciones, que sería el primer paso, y pareciera que hay una rendija de posibilidad de que efectivamente tal cosa ocurra. La Asamblea Nacional, desde que fue decretada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, la bancada oficialista no había asistido, había decidido no participar más en esa asamblea, pero en las semanas recientes se ha efectivamente incorporado a la asamblea y en estos días se ha comenzado a discutir la posibilidad de conformar ese comité de postulaciones, y en la próxima reunión de la Asamblea Nacional, que va a ser el martes de la primera semana de noviembre, pareciera que hubiera la posibilidad de que acordaran efectivamente el proceso, iniciar ese proceso designando los 11 diputados que la conformarían. En Miami se ha realizado el cuarto diálogo presidencial y la cátedra Mercenaje sobre democracia. Varios expresidentes participaron en el encuentro, que abordó temas regionales como los estallidos sociales y el análisis de las llamadas noticias falsas. Desde su perspectiva, varios expresidentes que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas analizaron el panorama político y social que incluye las manifestaciones ciudadanas que en muchos países han derivado en protestas violentas. Para algunos de los exmandatarios, hay agentes externos que han incitado el vandalismo con un denominador común: Cuba y Venezuela. Aquí hay elementos que tenemos que analizar, cómo se presentan estas manifestaciones, estos actos de violencia, 19 estaciones quemadas al mismo tiempo, cuando ese era el símbolo, cuando ese era el orgullo de los chilenos que tanto lucharon y tanto trabajaron por tener su metro. Esto no es natural, aquí hay un proceso de desestabilización de la región. Un grupo de fanáticos que no han aprendido lo que ha sucedido en el mundo en las últimas décadas, que se niegan a aceptar que el régimen cubano ha convertido en pobres a todos los habitantes de Cuba. La expresidenta Chinchilla, por su parte, no considera que existan factores desestabilizadores distintos al descontento generalizado de los ciudadanos con lo que ocurre en cada uno de sus países. En América Latina estamos cosechando los mayores niveles de descontento con la democracia de todo el mundo. Y eso debe llamarnos la atención, porque en el fondo obedece a muchas causas que se han conjugado. Temas de corrupción, temas de expectativas crecientes ante una política que cada vez está amarrada más para tomar decisiones, porque los presidentes llegan a gobernar sin tener las mayorías parlamentarias. En este diálogo realizado por IDEA y la Cumbre Meserane también se analizó el impacto de las llamadas fake news o noticias falsas y cómo pueden estar llegando a convertirse en una amenaza real para las democracias a nivel mundial.
volver a las bases de la convivencia con la diversidad, el trabajo en conjunto y también aprender de aquellos países que han logrado el éxito. Son algunas de las alternativas que el día de hoy dieron los exmandatarios pertenecientes a esta iniciativa democrática de España y las Américas aquí en la ciudad de Miami. Paola Serna para NTN 24. ¿Cuál es la situación en California? Pues sigue siendo azotada por las llamas desde hace ya una semana, aún con los esfuerzos y el despliegue de efectivos de bomberos y aviones de cisterna. El fuego continúa avanzando hacia el sur del estado. El gobierno estatal anunció la destinación de recursos económicos para atender a todas estas zonas afectadas. Aumenta la emergencia por los peores incendios forestales en la historia de California. Luego de más de una semana, el condado de Sonoma registró la extinción del incendio Kincade en un 68%. Este se mantuvo en 77.758 acres, pero gracias a los efectivos de bomberos y el leve descenso en la temperatura, el avance de las llamas se frenó. Sin embargo, el fuego obligó a las empresas de suministro eléctrico a hacer cortes preventivos, dejando a oscuras a miles de residentes de la zona afectada. Hasta el momento, Kincade deja 349 casas y otras estructuras destruidas. Al sur del estado, la situación es igual de compleja. El incendio María en el condado Ventura entró en su tercer día. El Laboratorio de Sismología de Nevada muestra el avance cerca de Camarillo y la gran columna de humo que se levanta sobre la selva. María ya ha devorado cerca de 3.520 hectáreas y amenaza a unas 1.800 viviendas, según el Departamento de Bomberos del condado. También se informó que desde el inicio del fuego, al menos 7.500 residentes fueron desalojados por razones de seguridad y decenas de escuelas cancelaron sus actividades escolares el viernes. Para atender la crisis, la Gobernación de California informó que se garantizarán los recursos económicos para lidiar con la crisis empeorada por los vientos huracanados sin precedentes que avivan el fuego y que, según expertos, ilustra la crisis climática que enfrenta el planeta. Y en medio de la crisis por los incendios, la activista sueca Greta Thunberg ha visitado California y ha reiterado su llamado a ver con claridad los efectos que deja el cambio climático y que están afectando a todo el mundo. La adolescente afirmó que lo que se vive en la costa oeste de los Estados Unidos es un claro ejemplo de la veracidad de esa denunciada problemática ambiental. Greta Thunberg visitó el viernes la ciudad de Los Ángeles. Thunberg habló ante miles de personas y dijo que los incendios que azotan el estado de California son un ejemplo del cambio climático. Hoy en California podemos ver incendios salvajes a la vuelta de la esquina. Los incendios que se han intensificado por la crisis del clima. Pero esto no es solo aquí. En todo el mundo podemos ver horribles respuestas del medio ambiente por las que innumerables personas sufren y mueren. Una decena de incendios están activos en California en medio de una alerta roja de fuertes vientos y bajísima humedad. Thunberg insistió en que el cambio en los océanos y la desaparición de las playas será un gran problema que debe cambiarse mientras todavía se pueda. Ahora mismo estamos viviendo el inicio de un colapso climático y ecológico y no podemos continuar ignorando esta crisis. La activista sueca que saltó a la fama el año pasado por sus viernes de huelga escolar por el clima es una de los 25.000 delegados previstos para participar en la cumbre climática de la ONU, que fue movida a Madrid por la crisis social en Santiago. Ahora la joven que se niega a tomar un avión por las emisiones de carbono que genera este transporte busca una manera de regresar a Europa. La actriz estadounidense Jane Fonda fue detenida por cuarta vez en un mes. Esta artista participa activamente en las protestas ambientales cada viernes. Ayer se ha presentado otra vez en la concentración frente al Congreso en Washington, donde no está permitido adelantar este tipo de manifestaciones. Jane Fonda afirmó que no será la última vez que pase la noche en prisión. Ha insistido en que está inspirada en los activistas ambientales, entre ellos la sueca Greta Thunberg. Probablemente iré a la cárcel esta noche. No será la primera vez y estoy preparada para hacerlo y tal vez no lo haga. Estoy inspirada por los estudiantes, estoy inspirada por Greta Thunberg, por las manifestaciones jóvenes por el clima en el mundo. Estoy tratando de ser solidaria con ellos, ayudarlos con su mensaje para ayudar a elevar el sentido de urgencia.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que una mayoría enojada de votantes lo apoyaría contra el proceso de juicio político que es adelantado por los demócratas en el Congreso. En medio de un mitin político en Mississippi, el republicano ha vuelto a cuestionar las pesquisas iniciadas ante los señalamientos de haber presionado al presidente de Ucrania para que investigara a su eventual rival político, el demócrata Joe Biden. Además, ha dicho que el proceso fracasaría porque, según él, el intento de destitución corresponde a un esfuerzo de la oposición por sacarlo de la carrera para la presidencia del 2020. Esta semana, la Cámara de Representantes ha aprobado las reglas para la investigación. Uno menos en la larga lista de precandidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos. El ex congresista por Texas, Beto O'Rourke, anunció que va a abandonar la carrera electoral después de meses de estancamiento en las encuestas y una disminución de su apoyo financiero. Por medio de un comunicado ha señalado que se retira de la contienda por no contar con los medios para avanzar con éxito en su aspiración política. Beto O'Rourke se baja de la carrera por la Casa Blanca. El excongresista anunció el viernes que se retira de la contienda por la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. El tejano argumentó una disminución en su apoyo financiero y el pobre desempeño en las encuestas. En este punto tenemos que verlo de forma clara. No tenemos los medios para continuar exitosamente esta campaña. Y mi servicio no será como candidato ni como el nominado del partido a la presidencia. La campaña presidencial de O'Rourke comenzó a inicios de año con mucho entusiasmo, después de perder por poco la banca al Senado estadounidense en 2018. Pero según el sitio especializado Real Clear Politics, su candidatura no lograba superar el 2% en la intención de voto en todo el país. La carrera demócrata por la presidencia aún está muy dividida con el expresidente Joe Biden y los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders, como favoritos en los sondeos para enfrentar a Donald Trump en las elecciones de 2020, donde el presidente buscará lograr un segundo mandato. En una medida que parece haber sorprendido a los propios funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos extendió por un año más el TPS para ciudadanos de 6 países. Hondureños, salvadoreños, haitianos, nicaragüenses, sudaneses y nepalíes son los extranjeros que van a seguir beneficiándose de este estatus de protección temporal hasta el 4 de enero del próximo año, del 2021. Estados Unidos anunció la ampliación del estatus de protección temporal a los países centroamericanos, pero la Casa Blanca ni sabe ni contesta. Donald Trump intentó acabar el año pasado con este programa que permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos a inmigrantes de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Entonces, según la administración, circunstancias que habían ocurrido hace una década o más no podían seguir siendo base para justificar una residencia temporal. Sin embargo, la justicia puso freno a estas intenciones y desde entonces esta cuestión ha sido una lucha. Estamos muy felices de poder anunciar que hoy en Washington, D.C. firmamos un acuerdo que extiende el TPS para los salvadoreños que están en los Estados Unidos por un año más. Esta semana el gobierno de El Salvador dijo haber alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para extender el TPS a sus ciudadanos. Un comunicado que causó polémica ya que desde Washington fue corregido, asegurando que no se trataba de una extensión, sino de un plazo adicional para que los beneficiarios del programa pudieran hacer los preparativos pertinentes para regresar a su país de origen. 4 días más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense emite este documento oficial, calificando este plazo adicional para los salvadoreños como una extensión, como inicialmente lo calificó la administración del país centroamericano. Ante el silencio de la Casa Blanca, la incertidumbre acerca de este programa continúa. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Hasta el próximo martes permanecerá abierto el registro de lotería de visas en Estados Unidos. Se trata de un programa con el que el gobierno de la Unión Americana se plantea entregar 55.000 permisos de residencia. Países como Colombia, México, Perú, República Dominicana no podrán participar en este sorteo. Informe de nuestra cadena aliada La Voz de América.
El registro para el programa de lotería de visas de diversidad culmina la próxima semana en Estados Unidos. Es un proceso en el cual se puede acceder a una residencia estadounidense tras un sorteo y cumplimiento de requisitos. Hay bastantes oportunidades porque si usted tiene un high school diploma o un curso vocacional, calificas para la lotería. O sea, no tienes que ser médico, ingeniero, eso es totalmente a la suerte. No tiene nada que ver, este es médico, vamos a agarrar a este es ingeniero, vamos a agarrar a este. No, señor. Son 55,000 visas que serán sorteadas y hay países cuyos nacionales no pueden participar, como Colombia, Perú, México y República Dominicana, entre otros. El proceso no termina con resultar ganador. A partir de allí comienza una serie de pasos que obedecen a la certificación de residencia. El que simplemente te la ganes es como el inicio de... son muchísimos papeles, tienes que tener al día un montón de cosas que quizás no es normal que tengamos al día. Minchi Pérez es periodista venezolana. Resultó favorecida en esta lotería en 2014. Siguió todos los pasos requeridos, como entrevistas en la embajada estadounidense de Venezuela. Dice que su vida cambió por completo al convertirse en residente de Estados Unidos. Aquí tengo una casa, aquí tengo un carro, puedo tener una estabilidad económica, tengo trabajo, gracias a Dios, en el área del que me gradué. Los aspirantes deben saber que el proceso de inscripción es totalmente gratuito. Por tercer mes consecutivo, el gobierno salvadoreño reporta menos hechos violentos en el país. Sin embargo, mientras el Ejecutivo celebra estos índices, legisladores de oposición ven con escepticismo los resultados. Afirman que es necesario combatir la violencia en más municipios del país y no solo en los 20 que se ha venido haciendo. Octubre cierra con 112 homicidios, el mes menos violento desde la firma de los acuerdos de paz, según dijo el presidente Bukele en su cuenta de Twitter. Para el viceministro de Seguridad, Osiris Luna, son resultados históricos gracias al Plan Control Territorial. Necesitamos ser muy contundentes en el territorio y lo seguiremos haciendo. Las estrategias las vamos variando a raíz cómo va mutando la criminalidad. Algunos diputados del Congreso salvadoreño respaldan las medidas de seguridad. Porque eso es precisamente lo que queremos los salvadoreños de bien. Que la violencia se termine, que se erradique el crimen. Otros parlamentarios señalan que el ciclo de violencia en El Salvador tiene varias aristas. La disminución de los homicidios no es suficiente para mejorar el clima de seguridad en el país. Porque la violencia se compone de un sistema integrado y por tanto habría que ver cómo se van compaginando. Adicionalmente, solo se está trabajando en 20 municipios y son 262. En cambio, los salvadoreños agradecen los resultados del combate a las estructuras criminales. Hasta cierto punto ha disminuido mucho y eso nos hace sentir más seguros. Nuevamente, el mandatario salvadoreño ha hecho un llamado al Congreso para que aprueben el financiamiento de las siguientes fases del plan, para hacer que estos resultados sean sostenibles en el tiempo. Jair Bolsonaro mantiene viva su disputa con la prensa de su país. El mandatario ha ordenado cancelar las suscripciones del gobierno federal con el diario Folha de Sao Paulo, uno de los más grandes e importantes de Brasil. Según Bolsonaro, la lectura del diario de mayor circulación envenena su gobierno. Además, ha enviado una advertencia para aquellas personas o empresas que pagan anuncios en el periódico, afirmando que deben prestar atención. Esta decisión se da en medio de la agitada relación del presidente con otros medios, como TV Globo, al que ha acusado de ejercer un periodismo sucio. Nicolás Maduro aprobó más de 11 millones de euros para, según él, garantizar que los venezolanos puedan tener el tradicional pernil navideño. También señaló que son más de 13.000 toneladas a ser distribuidas en las regiones más necesitadas del país. Las reacciones a esta medida en el siguiente informe de Oliver Fernández. Casi 12 millones de euros invertirá Nicolás Maduro supuestamente para garantizar el pernil navideño a las familias más necesitadas. Voy a aprobarlo de manera inmediata para garantizarle a nuestro pueblo en diciembre balanceadamente sus perniles y todo lo que necesite nuestro pueblo. Aprobado. Para algunos venezolanos es un chiste, un engaño más de la denominada revolución bolivariana. ¿A usted le llegó? Si es como el año pasado, mira que era por un pedacito. Eso da risa, ¿oyó? Hay quienes señalan que se debe trabajar para progresar y no sentarse a esperar dádivas. El venezolano tiene que cambiar su mentalidad. Aquí puede venir de presidente Mandrake el Mago, pero aquí es un problema que va más allá, es de mentalidad. Tú no puedes esperar que te regalen, tú tienes que trabajar.
Algunos ciudadanos denuncian al régimen de Nicolás Maduro de utilizar la comida como arma de control político. Bueno, amenazan a la gente que si no está de acuerdo con el régimen no le dan la caja. Claro, que la gente compre lo que quiera, coma lo que quiera y beba lo que quiera, chico. ¿Qué control es este? Que tienen un control a uno, pero ya le digo. Porque todo el mundo entonces no dice nada porque no le dan el clan, que si le quitan el clan, entonces bueno. El dinero presupuestado para supuestamente garantizar esta comida navideña no se corresponde con lo que reciben. Yo no creo en esos pernil porque el año pasado trajeron unos así, teníamos que partirlo para 2 apartamentos, un pedacito para allá y un pedacito para acá. Dividido en un pernil para 3 personas, para 3 familias. Han sido 20 años de promesas incumplidas. Con esta gente no se pena nada. Hambre y miseria. Los venezolanos solo piden que se reactive el aparato productivo del país, que haya empleo, que cada quien pueda comprar lo que desea comer y no lo que les imponga un gobierno. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24.